Nos vamos para hablar, como hacemos, al menos una vez por semana con Miguel Ruiz, de los otros 18 equipos del fútbol español. Miguel Ruiz, buenos días, ¿cómo estás? Espera, que no se te escucha. Ahora se te escucha. Miguel Ruiz, ¿Ahora buenos se me días. escucha? Perfecto. Sí, ¿Qué tal, sí, Miguel Ángel? ¿Cómo estás? pero no es culpa tuya, como siempre digo, es culpa mía, Nada. así que no te preocupes. No pasa nada. Oye, antes de meternos en análisis de lo que ha sido la jornada para los otros 18, ¿vale? Que ya sabéis que es el cometido de esta sección. Bien, estábamos hablando de arbitraje. Está el tema complicado, Miguel, quiero decir. Ahí sobre todo yo noto, lo comentaba ahora con la gente, una tensión cada vez mayor y creciente de clubes, de aficionados, etcétera, etcétera, respecto al tema del arbitraje que llega a un punto que es casi difícil de manejar, ¿no? Sí, es difícil. Yo creo que al final se ha creado una crispación en torno al tema del arbitraje que ya lo separa de alguna manera del resto del fútbol, ¿no? Sí que tengo la sensación de que además, fíjate, estabas diciendo algo antes que me parecía muy, muy interesante para poder debatir sobre ello. Se ha convertido en algo en lo que decir cualquier cosa se separa ya de lo constructivo, se separa de intentar mejorar o de intentar buscar la mejor solución para que sea más justo todo, etcétera. Y yo creo que eso es difícil de encarar, ¿no? O difícil de resolver. Es verdad que hay una crispación tan elevada y una sensación de que en cuanto te metas en ese fango, quizá no puedes salir o dices algo inconveniente que molesta a una gran parte o que como no están de acuerdo, no. Es un tema difícil de encarar. A mí, Miguel, me ha pasado algo que no me había pasado nunca en 20 años narrando fútbol de primera división. Y no fue después del partido contra. No fue después del partido entre Osasuna y Fútbol Club Barcelona, que hubo mucho ruido y mucha gente quejándose y tal y cual. De recibir amenazas por lo que hemos comentado durante un partido sobre el tema arbitral, que fue después del Athletic Club Real Betis. O sea, recibir mensajes en Instagram, no muchos, un par o tres, pero no me había pasado en la vida. De coger y abrir Instagram y tener un mensaje de ya verás cuando vengas por Sevilla, y en Twitter otro diciendo quedaos con tal, que son los que han narrado el partido para cuando vayan a Sevilla. O sea, no me había pasado en la vida y me parece bastante alucinante que la gente esté en este nivel. A mí sobre todo me parece vergonzoso. No, sí, pero es cierto, ¿eh? Para empezar porque al final lo están pagando con alguien que está haciendo su trabajo, única y exclusivamente. No, y además eso para que empezar. Yo es algo que repito algo muchas flagrante. veces, Miguel, y perdona que te corte, que siempre lo digo, que al final el narrador, el comentarista da su opinión sobre una jugada polémica, pero diga lo que diga, no va a cambiar la realidad. O sea, si el árbitro pitó penalti de Lewandowski, si Alberto Ejogo o Unzué o Andrea Orlandi, que fueron los comentaristas del partido, o el otro día en Bilbao, dicen que no es penalti, la decisión no va a cambiar. Es decir, el penalti está pitado. Pero la gente se vuelve loca. Se vuelve absolutamente loca y con las redes ya ni te cuento, pero bueno. Mira, yo sé que quizá creo un poco de polémica con esto que voy a decir, pero sinceramente creo que nos hemos acostumbrado todos, nos hemos acostumbrado tanto a que queremos que digan lo que opinamos y no lo que está pasando, o no lo que vemos, o no lo que está sucediendo en un campo de juego. Y yo creo que pasa en el fútbol y pasa en otras cosas, ¿no? Pero estamos tan acostumbrados a querer que digan justo lo que queremos oír. Ah, no, esa es otra cosa. Que nos choca y nos crispa. Y creo que tenemos que separarnos un poco de ese tipo, ya no solo de tendencia de narrar o de comentar o de lo que es el periodismo puramente, ¿no? Yo creo que tenemos que intentar ser sensatos y saber que una persona está trabajando y está comentando lo que está viendo. Nada más, lo que está pasando, te está contando lo que está pasando en el campo, ¿no? Y yo creo que en este sentido, y sobre todo con algo como el fútbol, pues sinceramente tenemos que relajarnos y sobre todo que esto sea pues algo mucho más ligero, mucho más liviano.
desde hace bastante tiempo hay un grupo, al final es muy reducido, porque donde más ruido se genera con todo esto que es en Twitter, hay 4 millones y pico de cuentas de Twitter en España y somos 44 millones de españoles. Quiero decir que la proporción, Twitter es una porción pequeñísima de la realidad, ¿no? Pero hay gente que su cometido es tratar de influir en que digas lo que ellos quieran, no lo que tú ves y honestamente intentas valorar sin descartar que te puedas equivocar, porque por supuesto todos nos podemos equivocar, ¿no? Pero bueno, es un tema. También te digo una cosa, yo que soy muy de defender el trabajo de los árbitros, porque es dificilísimo y sometidos a una presión de la leche, también te digo que si los árbitros abrieran un poco más las puertas y nos dejasen entenderles un poco más, escucharles un poco más, si se explicasen un poco más, todo sería más fácil. Pero absolutamente, en eso coincido con todo, porque incluso hay cuestiones en las que yo creo que la didáctica tendría que ser mayor. Y en ese sentido yo creo que todo el mundo, o por lo menos acercarías un poquito más a la gente, ¿no? Como tú dices. Pero bueno, que no quiero yo convertir esta sección de los otros 18 en un debate sobre árbitros, que ya suficiente tenemos de debate arbitral a lo largo de las semanas. Pero bueno. Miguel, para empezar, una de las noticias del día, y casi que una de las noticias del mercado, porque parecía que sí, pero luego fue que no, y al final se ha acabado cerrando, y te quiero preguntar por ello, Miguel, es por el fichaje de Sergio Ramos por el Sevilla. Un movimiento de uno de los otros 18 que no sé si te ha sorprendido, si no te ha sorprendido, y lo más importante, quiero que me des tu opinión sobre si para ti es un movimiento interesante para el Sevilla o si no lo es. Bueno, para empezar, sí que me parece un movimiento interesante para el Sevilla. Primero porque ha estado bastante limitado en este mercado de fichajes. La sensación que me da es que no ha podido acometer todas las operaciones que querían, ¿no? O como querían reforzar la plantilla. Sí que me parece interesante primero porque creo que es un defensa que todavía tiene recorrido y que, bueno, si nos apoyamos en casos como el de Jesús Navas, sin ir más lejos, creo que es un caso especialmente gráfico para entender que un jugador en una etapa final de su carrera puede ser muy útil, ¿no? En diferentes contextos y en diferentes realidades. Es verdad que Sergio Ramos es un jugador altamente competitivo, que sabemos que en sus últimas etapas quizá también ha estado bastante lastrado por sus lesiones. Es verdad que la gente tiende a hablar bastante negativamente de su etapa en el Paris Saint-Germain y yo no estoy mucho en ese barco. Creo que no ha sido es tan que, malo. Miguel, su etapa en el Paris Saint-Germain se puede dividir en dos. Una primera etapa en la que desde un punto de vista deportivo Ramos no existió porque las lesiones se lo impidieron y eso es evidente, y estuvo lesionado muchísimos meses, y una segunda etapa en la que afortunadamente para él los problemas físicos desaparecieron y que sí que participó, sí que jugó y que yo creo que rayó a un nivel más que decente y más que aceptable. Absolutamente, yo creo que sí que estamos hablando de un futbolista que aportó, que contribuyó, que fue una de las piezas dentro de la defensa que llegaron a ser diferenciales, y en este sentido yo creo que el Sevilla busca precisamente ese segundo punto, ¿no? Esa segunda fase del Sergio Ramos del Paris Saint-Germain, un Sergio Ramos que puede contribuir a mejorar varios escalones esa defensa, que sabemos que sufre con bastante asiduidad. Sabemos que es una defensa que muchas veces tiene pocos recursos para alinear o para componer una línea defensiva que dé garantías durante todo el partido, y sí me da la sensación de que además tiene el componente emocional, ¿no? Que habrá muchos que probablemente las disculpas de Ramos no hayan sido suficientes. Yo, como siempre digo, este tipo de alegatos me parecen preciosos, pero luego es el campo el que decide, ¿no? El que va a hacer que la afición se posicione a favor o en contra del fichaje de Sergio Ramos. La sensación que yo tengo es que es un jugador que todavía puede dar fútbol. Y sobre todo en el contexto en el que está en el Sevilla, yo creo que el espaldarazo de ilusión creo que también es necesario. Y luego tiene Ramos otra cosa que le va a aportar al Sevilla, yo creo, Miguel, que eso está bastante claro, y es liderazgo en un momento en el que el equipo
lo está pasando mal, porque 3 partidos jugados, porque el encuentro frente al Atlético de Madrid del otro día se suspendió, pero 3 encuentros jugados y 3 derrotas. Y entonces que llegue alguien con galones para capitanear la nave, yo creo que también desde ese punto de vista puede ser muy, pero que muy importante. Sí, un tío ultra competitivo, ¿no? Como digo, yo creo al final Ramos, de verdad, yo creo que lo hice con toda sinceridad, ¿eh? Que siente al Sevilla como algo suyo, que tiene esa afición a pesar de los años que ha estado fuera, de los cruces de declaraciones, ¿no? Yo creo que al final lo que se le tiene que considerar es el valor deportivo y el sentimiento que tiene por una ciudad y por un club que yo creo que le tiene que recibir con los brazos abiertos y sobre todo esperar de él, pues como tú dices, ¿no? El liderazgo y el fútbol que sabemos que puede dar Ramos. Luego, a las 10:30 nos iremos a Sevilla, hablaremos con Fran Campos de lo que ha sido el fichaje, cómo se ha fraguado la llegada, el regreso, mejor dicho, 18 años después de Ramos al Sevilla y de cómo le puede sentar al equipo de Mendilibar la vuelta de Ramos a su casa, porque en definitiva es su casa, más allá de todo lo que haya pasado en los últimos años y los desencuentros con la afición o con parte de la afición del Sevilla. De la 4ª jornada de la Liga EA Sports, Miguel, de los otros 18, que en realidad son 16, porque Atlético de Madrid y Sevilla no jugaron, ¿qué es lo que más te ha gustado? ¿Con qué te quedas? Mira, te voy a dar 3 nombres, ¿vale? Y luego si quieres vamos desgranando. Dispara. El primero de ellos va a ser Ramazzani. Ramazzani. Primero va a ser Ramazzani. Es verdad que es un partido en el que no se lleva la victoria, en el que la cosa no funciona, pero me gustó muchísimo Ramazzani. Tenía muchas ganas de ver a Ramazzani a ese nivel competitivo, ¿no? Me gustó bastante. Creo que es un jugador muy diferencial, que creo que puede ser o debería ser muy importante para la Almería. Creo que es un jugador muy, muy vistoso. Ahora, si quieres, hablamos un poquito del Celta, porque me gustó la cara que dio el Celta. Sí. Me gustó bastante. Creo que en los anteriores partidos el Celta ha merecido más de lo que ha logrado. Creo que la cara que está mostrando Rafa Benítez de este Celta, a veces incluso demasiado tarde, ¿no? Yo creo que a veces en la segunda parte el Celta mostraba una mejoría que reflejaba de verdad lo que creo que está buscando Benítez. Creo que de verdad es un premio al recorrido de estas primeras 4 jornadas. Mi sensación es que disputó minutos bastante buenos el Celta. Creo que además estamos viendo un nivel increíble de Yago Aspas. Esperemos que lo veamos durante toda la temporada. Ojalá la espalda le aguante. Es que mi sensación es que Yago Aspas realmente se está convirtiendo en el 10 de este equipo a todas luces. Ya no es el goleador, ya no es el tío que contribuye única y exclusivamente desde el punto de la finalización. Creo que es un jugador mucho más completo, que está lanzando el ataque, que está apoyando jugadores como Strand Larsen, que también estuvo en un nivel enorme, y me parece que estamos viendo un Yago Aspas que realmente está cogiendo los galones del equipo y está lanzando al equipo a las victorias, ¿no? Más allá de los goles. Al final, Yago, es un poco, Miguel, lo que han hecho muchos futbolistas que han empezado su carrera siendo delanteros y goleadores, ¿no? Con el paso de los tiempos y la pérdida lógica y natural de facultades físicas, han ido aprovechando su talento para jugar otro rol dentro del campo y repartir su calidad para que acaben finalizando o jugando a los otros. Si es que además, Yago Aspas, fíjate que siempre ha sido un poco ese 9,5, ¿no? Que a mí me gusta decir, porque es un futbolista con la calidad suficiente como para estar entre líneas, para jugar en zona de 3/4, pero que siempre se ha visto un poco atraído, ¿no? Por el gol, por la mística del gol. Es que al final esto es un poco como cuando jugábamos de niños, ¿no? Siempre queríamos marcar cuando éramos muy niños. Pues esto es igual, ¿no? Yo creo que a un jugador tan cerca de la portería y con esa calidad siempre se le han pedido goles. El tema es que yo creo que Yago Aspas siempre ha tenido esa voluntad de ser constructor también de la jugada, ¿no? Y en este sentido yo creo que ahora se está separando un poquito más de ese último paso y se está poniendo un poquito más en la fase de construcción, lo que beneficia ya no solo al propio Aspas, sino también al Celta de Vigo, ¿no? Yo creo que vimos un partido bastante completo. Volviendo a lo que decías antes de Ramazzani, preocupa la Almería e incluso soplan vientos de marejada para Vicente Moreno. Es cierto que en el último tramo del mercado el Almería cerró a César Montes, procedente del Español, por el que ha pagado 14 millones de euros. Pero un punto en 4 jornadas y vamos a ver cuánta paciencia tiene la directiva de la Almería con Vicente.
Es difícil lo que está viviendo el Almería. Yo creo que además es un equipo que, como tú dices, se ha reforzado. Sí que es verdad que es un equipo vendedor. Prácticamente en las últimas temporadas siempre ha soltado alguna de las figuras que habían sido relevantes. Eso yo creo que también marca un poco sus circunstancias. Ujú. Y mi sensación también esta temporada es de inestabilidad, ¿no? A pesar de reflejar buenas cuestiones en cuanto al juego, en cuanto a lo que pueden aportar, en lo que a resistencia se refiere, ¿no? Porque yo creo que a pesar de que ha destacado tanto al Celta, yo creo que el Almería no hace un mal partido, ¿no? No No, no, tiene no, no. la sensación de ser un equipo doblado, ni que no sepa muy bien por dónde tirar, tiene ideas, las ejecuta, da la sensación de que quiere el partido, ¿no? Pero se queda un poco a la mitad y de ahí la inestabilidad que se produce también con Vicente Moreno, que yo creo que al final es un entrenador que consiguió imponer su idea y que yo creo que la ha sabido reflejar en este Almería. Veremos si tiene recorrido en primera división porque, como tú dices, ¿no? Al final la crisis de resultados puede empujar decisiones que desde un plano deportivo pues quizá nos haría pensarlo mucho más. Dice por aquí Canalla71. Aquí en Almería ya se habla de cortar cabezas. Bueno, y además el propietario ha tenido épocas en las que ha tenido más bien poca Sí, sí, paciencia sí. con sus entrenadores. Pero bueno. Has dicho, quiero destacar tres cosas. Has dicho Ramazani. Te referías Sí, también al Celta y al buen sí. trabajo que Bueno, está haciendo Rafa Benítez, que te voy parece a que se dar. empieza a reflejar. Y la Sí, tercera cosa. efectivamente. Te voy a dar otros dos nombres. Otros dos. No me robes uno, que si no me quedo cojo. Ah, no, no, pues los otros dos, sí, Claro, sí. claro. Te voy a dar otros dos nombres. El segundo nombre es Portu. Hombre, A mí es don que Portu. Cristian Portugués. Claro, es que Portu ha sido llegar y besar el santo para empezar. Pero es que yo lo siento porque sé que hay gente que muchas veces cuando hablo del Girona, pues no está muy de acuerdo. Pero realmente creo que este Girona es uno de los equipos que tenemos que vigilar y que tener muy en Está cuenta. en Champions. Es cierto que Es que llevamos solo cuatro es, jornadas, pero está en es así. Champions. Es así. Además lo ha hecho contra un equipo como Las Palmas, que me parece que es un equipo que le está faltando muchísimo el gol. Sigo insistiendo con eso. Debutó Perrone, por cierto, Máximo Perrone. Sí, Vamos, creo que ya jugó algunos minutos en algún partido anterior. No estoy muy seguro. Lo digo un poco así de soslayo, pero sí que me gusta mucho nombrar a Máximo Perrone porque es un futbolista que como 5 creo que puede ser muy, muy interesante y que espero verlo mucho en la liga. Tengo que decir que nombro a Portu porque me parece que es un jugador que se ha alejado un poco del rol que tenía en el Girona de primeras. Luego, en ese periodo en el que ha estado en la Real Sociedad, creo que ha aportado diferentes cosas, ¿no? Yo creo que también es un futbolista que se ha alejado un poco de lo que le hizo estar en un nivel superior y que ha vuelto precisamente y que ha marcado como lo hacía en sus primeros tiempos, ¿no? Cuando empezó a nombrarse a Portu como un jugador fundamental. Pero quiero destacar también a Miguel Gutiérrez, un futbolista del que se habla muy poco y debería hablarse mucho más. Es un jugador que me encantó, fue fundamental en ataque, fue fundamental a dando ver. profundidad. Va, ya está, no, que tenía una visita por aquí. Y Un. dale, dale. Bueno, Iba a se entrar mi venía. hija en el directo, he dicho, No pasa nada, se venía a hablar de los otros 18 sin ningún problema. No, hablaba de Miguel Gutiérrez, ¿no? Un jugador que da muchísima profundidad, un futbolista del que yo creo que vamos a hablar bastante, ya no solo esta temporada, sino probablemente de lo que le venga, ¿no? Muchísimo entendimiento con Sabio en esa banda, entendiendo cuándo por fuera, cuándo por dentro. Yo creo que ese tipo de situaciones hacen del Girona un equipo bastante interesante. En la pasada jornada destacamos precisamente su resistencia. Creo que esta jornada, contra un equipo que también propone, hemos visto un Girona también muy, muy interesante, ¿no? Y el tercer nombre, y dale. luego ya vamos por donde tú quieras, Sí. para mí es Brais Méndez, un futbolista del que yo creo que se dice poco la capacidad que tiene para contribuir en todas las zonas. Es un futbolista con una capacidad agresiva, de intensidad, de estar siempre donde pasan las cosas. Me parece descomunal, de verdad. Me parece descomunal. En creación está inspiradísimo. Creo que es un jugador súper importante para una Real Sociedad que, aunque luego no vea su nombre entre los goleadores, sí que es un futbolista muy, muy importante en la construcción ofensiva en una Real Sociedad que está sufriendo a nivel defensivo y que está sufriendo a nivel ofensivo, ¿no? Yo creo que es una Real Sociedad que todavía se está construyendo. Hemos visto una mejor cara de la Real Sí, Sociedad en sí, el sí. último partido. Bueno, llegó la primera victoria, sin ir más lejos. Efectivamente, hemos visto una mejor cara. Hemos visto también que esa mejor cara
ha venido también condicionada por un cambio de registro en cuanto al sistema que empleaba Imanol, y yo creo que eso también es interesante, que haya entrado Oyarzábal, que se empiecen a colocar las piezas más o menos como se esperaba al principio. Yo creo que hay ciertas cuestiones que examinar en esta Real Sociedad para entender, primero, que hayan conseguido la primera victoria, y segundo, que hayan podido mantener ese marcador, cosa que en las otras jornadas pues quizá les ha costado mucho más, a pesar del empuje de un Granada que sigo diciendo que es un equipo interesante y que si sigue en esta línea podemos ver un Granada bastante fuerte. Pues esa primera victoria de la Real, que la necesitaba el equipo de Imanol. También después de ver el grupo de Champions, la gente decía o espabila la Real o lo vamos a pasar mal, ¿no? Pero yo tengo la sensación, Miguel, y creo que ya lo comentamos el otro día, que este año en la Real Sociedad la preparación de la temporada ha sido algo distinta. Y que eso ha hecho que el equipo empiece con un ritmo diferente al que ha tenido otras temporadas en el inicio, donde empezaba muy bien y luego el año se le hacía largo. Ahora da la sensación que la preparación física y el punto de forma de los futbolistas va a dibujar otra curva respecto a otras temporadas. Sí, no, en eso estamos completamente de acuerdo. Yo creo que al final la Real Sociedad ha puesto su mirada en el futuro, en esos partidos clave de esa segunda vuelta de la fase de grupos, de saber contribuir físicamente en meses muy complicados a partir de enero. Todos sabemos que a partir de febrero es cuando realmente tienen que dar un poco el resto los grandes equipos para mantener la clasificación, ¿no? Y en este sentido yo creo que la Real Sociedad está intentando que esa preparación física vaya destinada a eso, ¿no? A mantener ese nivel durante el resto de la temporada. Quiero hablar de dos equipos, ¿vale? Porque Venga. si no muchas veces son los otros 18 y acabamos yendo a lugares donde los equipos que más nos gustan, los jugadores que más nos atraen y me gustaría variarlo un poco. Dos equipos, quiero que hablemos de ellos hoy. El primero, el Cádiz. Es cierto que llevamos poco tiempo de temporada, pero la sensación es que el primer empuje de este año, con las limitaciones, con las dificultades que tiene el equipo de Sergio, me da otro aire respecto a otras temporadas en las que el Cádiz ha llegado como ha llegado al final de temporada. Es ahora mismo sexto, con 7 puntos. Lo de la sexta posición es casi anecdótico porque hay un montón de equipos empatados con el mismo puntaje. Pero yo tengo la sensación que el Cádiz da otro aire respecto a otras temporadas. Absolutamente. Mira, la jornada pasada hablamos ya de que me había gustado el Cádiz y que había tenido la iniciativa en el partido. Algo que durante algunos tramos de las temporadas pasadas era prácticamente imposible, ¿no? Decirlo. Estábamos hablando de un Cádiz completamente distinto. Creo que este Cádiz está diciendo otras cosas. Está queriendo hablar otra lengua, ¿no? Y da la sensación de que Sergio lo está consiguiendo, sobre todo a través de un Machís que creo que va a ser un jugador importante en esa banda izquierda. Mi sensación, además, es que fueron muy superiores por esa banda. Yo creo que lo tuvo muy difícil Albiol y Foyt para cerrar un poco ese hueco, ¿no? Entre central y lateral para evitar sus llegadas. Machís fue un jugador fundamental en todo el partido y en el resultado, porque fue un jugador que no solo marcó 2 goles, sino que generó muchísimo fútbol a través de esa banda izquierda. También Iván Alejo, que lo hizo sorprendentemente bien, porque es un futbolista bastante irregular. Creo que es un jugador que tiene que coger mucho más ritmo. Me gustó mucho Chris Ramos otra vez, porque es verdad que me vais a decir, es que Chris Ramos marca un gol muy sencillo. Sí, pero Chris Ramos es uno de los futbolistas para mí de este campeonato. Sí, lo es. Es un jugador que está haciendo un trabajo inestimable. Y creo que el Cádiz está representando muy bien ese cambio de tendencia. Creo que el Cádiz está representando muy bien eso que pedimos muchas veces. Esto va a ser un alegato a los proyectos. Porque muchas veces a Sergio González se le ha criticado. Ya sabemos que además yo vengo de Valladolid, soy de Valladolid. Se tiene una relación amor-odio con Sergio. Como todos en Valladolid. Claro. Yo creo que estamos viendo representado precisamente en el Cádiz el viaje que muchas veces tiene que hacer un equipo hasta la versión que uno a lo mejor imagina cuando llega a ese equipo. Y la sensación es que el Cádiz está creciendo. Yo no sé cómo va a estar el Cádiz en mayo, pero la sensación que me da este Cádiz
es de un equipo que de verdad puede hacer más cosas de las que hemos visto hasta ahora. Y que tiene un inicio de temporada potente, porque otros años, Sí. por los malos mercados que se habían hecho o por circunstancias, siempre empezaba ya con un lastre que luego arrastralo durante toda la temporada. Porque, claro, no es el Cádiz un equipo a priori que pueda juntar 5 o 6 victorias y que te resuelva un mal arranque de temporada. Empiezas con 3 derrotas, 4 derrotas o 3 derrotas y un empate y bueno. Es muy difícil vivir con eso. Claro. Es así. Yo creo que al final la estabilidad que te da empezar ganando, empezar sumando puntos, empezar teniendo esa capacidad, ¿no? para sentirte cómodo, yo creo que eso es algo que yo creo que tiene que tener un valor y que dentro de la propia plantilla, dentro del propio vestuario, yo creo que les da una capacidad para seguir trabajando increíble, ¿no? Yo creo que al final este Cádiz está trabajando muy bien, está formando un juego que muchos no esperábamos y mi sensación es que es un Cádiz en crecimiento. Ya lo último, porque acabo de ver el reloj y se nos ha ido el tiempo volando. Es que hablo mucho, Miguel Ángel. No, que me parece muy bien, pero que he hecho así, digo, caramba, pero si son las 10. El Deportivo Alavés, ¿vale? Otro equipo recién ascendido. Antes hablábamos de... no, iba a decir el Almería, pero el Almería no es recién ascendido. Pero bueno, uno de los equipos recién ascendidos esta temporada a la Liga EA Sports, y que la sensación que tengo es que, como ya le ocurriese la temporada pasada, el ser fuertes en Mendizorroza, por ahí pasa la salvación para ellos. Más allá de lo de Quique García, que pobrecito mío, se pegó la pecha de correr de siempre y le faltó embocar. Efectivamente, sí, bueno, es un trabajador nato, ¿no? Sí que estamos viendo un Deportivo Alavés que a mí me genera dudas, que tiene muchas cosas que mejorar. Es verdad que, ojo, porque esa banda izquierda con Luis Rioja volvió loco. ¿Cómo ha empezado la temporada Luis Rioja? Sí, está muy bien, porque hablamos de Quique García, pero hay que hablar mucho de Rioja y de lo que supone también su juego y su desequilibrio, ¿no? Es un futbolista portentoso. Yo creo que tenemos que tener muy en cuenta que el Alavés tiene muchas limitaciones. Esto es lo primero que tenemos que comentar. Y dentro de esas limitaciones sabe entenderlas y, como tú bien dices, las sabe utilizar. Sabe que por Mendizorroza pasan muchos puntos, sabe que hacerse fuerte precisamente en ese estadio puede ser la clave de la salvación, y sabe que también dentro de esas virtudes que tiene es el trabajo, el sacrificio y el juego, ¿no? Bien representadas por Quique García, pero muy representadas por el resto del equipo, que sabe muy bien cuál es su lugar. Y ahora mismo pues tienen que tener estabilidad, tienen que intentar no perder puntos tontos, tienen que intentar aprovechar absolutamente todas las oportunidades, y esto es lo que han hecho ante un Valencia que por tramos me pareció bastante mejor. Creo que el Valencia necesita cosas todavía. No debutó Yaremchuk, que creo que puede ser un delantero que llegó en el último suspiro del mercado. Eso es. Y sí que me parece que fue un Valencia bastante superado, sobre todo en esa banda derecha, ¿no? El emparejamiento con Luis Rioja pues era complicado. Esa banda derecha del Valencia sufrió bastante. Fue un partido plano, pero yo creo que porque el Alavés lo llevó a su territorio, lo intentó con todas sus fuerzas. Tampoco se puede decir que el Valencia estuviera inspirado o que tuviera un afán constructivo, pero sí que me parece que es un partido que el Alavés saca 3 puntos muy importantes, que les hacen pensar en que ese es el camino, como tú bien dices, y que sobre todo intenta estabilizar esos puntos del principio, ¿no?, de la temporada, como comentábamos con el Cádiz, que les dan cierta garantía o cierto margen de movimiento para seguir construyendo de cara a la temporada. Cierta tranquilidad para el Deportivo Alavés, que ya la temporada pasada, gracias a su rendimiento en Mendizorroza, acabó consiguiendo el ascenso de categoría, y este año 2 partidos, 2 victorias ante los suyos. Miguel Ruiz, gracias por asomarte a la Romareta para hablar de los otros 18, y hablamos, yo creo que ya la semana que viene, porque esta semana voy más liado que la pata de un romano, no sé ni cuántos directos podré hacer. No hay problema, un abrazo muy grande a todos. Un abrazo grande, que vaya bien. El gran Miguel Ruiz para hablar de los otros 18 aquí en La Romaneta.